Bien, usted, profe. Muy bien, Mire, profe, una pregunta. dígame. ¿El examen final de hidráulica es parecido como al parcial que tuvimos en relación a que es bastante largo? Sí, todos los exámenes son en general un poquito largos. Profe, ese examen no se puede cambiar un día después. Es que estaba viendo la cosa se llama, el calendario, y ese mismo día teníamos, bueno, tenemos el de hidráulica de 1:30 a 4:30, Ujú. y a las 5 tenemos constru. Bueno, lo que podemos, lo que Bueno, podemos se hacer podría. es hacer el de hidráulica un poco más temprano. Sí, sí, ¿Qué sí. de ¿Qué de Lo que, constru? Es no, que, lo que se podría es hacer el de hidráulica a la 1 y que construcción sea a las 5:30. No, vean, no va a durar más, no va a durar más de 3 horas, 3 horas 15. ok, no, no va a ser como ese, es que sí, como ese duramos como hasta las 5 y algo, entonces por eso fue que, Sí, pero digamos, si usted suma todo, en realidad fueron como 3 horas y media. Digamos ujú. que ese es el máximo, 3 horas y media. No, no, no va a durar más. El examen siempre se programa para 3 horas. ¿Ok? Bueno, en el primer parcial hubo algunas cosillas que hizo que ustedes duraran un poquillo más, pero ese examen estaba programado para 3 horas. Y así van a ser todos. O sea, probablemente el primer parcial, no, ahora, el primer parcial tiende a ser un poquito más largo que los otros dos parciales, porque como tiene redes cerradas y redes abiertas y conducciones no es tan largo, pero las dos redes, entonces se hace un poco largo. En el final, obviamente, no van a venir dos problemas de redes como venían en el parcial. Entonces, claro, en canales en flujo gradualmente variado hay otros problemas que también se pueden hacer un poquito largos, pero no, en general el final, en el peor de los casos es igual al primer parcial, que como digo, son 3 horas y media más o menos. O sea, ya sumando todo, tiempo para entregar, tiempo para leer, todo. Entonces, si empezamos a la 1, yo diría que a las 4:30 ya tenemos que haber salido. Ok. No, no, todo bien, profe. No, no, entonces sí, lo ponemos a la 1 en vez de a la 1:30. Yo es que lo Sí, sí. pongo a la 1:30 para que la gente le dé tiempo a almorzar, pero no, almuerzan un poquito antes. Es que estaba viendo el calendario y es el único día como que dos exámenes chocan. Entonces, pensé que Sí, de como, hecho, como, construcción hidráulica es un problema porque siempre chocamos. Siempre chocamos. En los parciales esta vez fue que me puse de acuerdo con los profesores, pero normalmente los parciales y los finales siempre chocan. Entonces, como que pensamos igual. Entonces, el problema es que si yo muevo ese examen, al final siempre termina incomodando algo. sí, no, no, Y, tranquilo, profe. no, y les voy a decir un detalle, no lo puedo mover mucho más allá, porque este semestre, el periodo entre semestres es más corto. Entonces, si yo lo muevo, sería moverlo para la siguiente semana. Y ya la siguiente semana, y después ya no me da tiempo a hacer ampliación antes de empezar el semestre. Entonces, me queda un poquillo incómodo, este, me queda un poquillo incómodo el pasarlo. Voy a revisar, pero sí creo que, por ejemplo, más casi, vean, esa semana hacemos exámenes y creo que la semana que sigue ya es matrícula. ¿Sí? Entonces queda todo apretadísimo. Bueno, vean, de la clase anterior, bueno, primero, los que me estuvieron preguntando, porque fueron varios que me estuvieron preguntando por los videos y las presentaciones, sí me di cuenta que las presentaciones no estaban activas, o sea, ya están las presentaciones de esta parte de energía y fuerza específica ya están visibles. Los videos, es que lo que pasa es que como no hemos terminado los ejemplos, yo no había subido los ejemplos.
La teoría, bueno, la teoría tampoco la subí, pero yo espero que entre hoy en la noche y mañana en la mañana ya estén subidos esos videos con lo que veamos hoy. Eso para eso. Luego, el examen, vean, he tenido un poquillo de enredos esta semana. Me voy a atrasar un poquito con la entrega del examen. O sea, no se los voy a... El lunes se cumplirían los 10 días hábiles. Probablemente no se los entregue el lunes. Probablemente se los entregue el jueves. Porque estoy un poco atrasado con sus exámenes. Así que yo sé que no debería atrasarme, pero bueno, me atrasé. Eso, entonces los exámenes probablemente voy a tratar de tenérselos a más tardar de hoy en 8. ¿Y qué otra noticia? No, creo que noticias ya no hay más. Vamos a ir con la presentación de... Vean, en la clase anterior habíamos estado haciendo los problemas de energía y fuerza específica. A mí se me olvidó enseñarles una animación que hay sobre el problema 1. Les voy a recordar cómo era el problema 1. El problema 1 era un canal rectangular con una contracción. Recuerden que si la contracción no era muy grande, en este caso la primera parte era una contracción de 3 metros. Me voy a devolver porque no estoy grabando y la verdad es que esta parte sí quiero que quede grabada. Recording in progress. Les decía que hay una animación de cómo responde un canal a una contracción, que es el problema 1. Recuerden que vimos que en el primer caso, cuando la contracción era pequeña, o sea, el canal se contrae a 3 metros, el canal tiene capacidad de hacer pasar el caudal. Pero que si la contracción es más fuerte, entonces resulta que el canal ya no tiene capacidad y entonces lo que sucede es que el nivel aguas arriba empieza a subir. Entonces les voy a enseñar una animación que viene en un libro de texto que se llama el Modeling. Les voy a enseñar esa animación en la que se ve cómo en función de cuánto vamos ensanchando, contrayendo el canal, se va comportando el flujo. Entonces, ya les voy a compartir. Es una animación, no tiene audio. Ok. Esta animación, en realidad, lo que tenemos es en la primera parte, en la parte superior del gráfico, lo que tenemos es el canal. Aquí todavía está sin contracción. Esta es la pared, digamos, izquierda del canal. Esta es la pared derecha del canal. Esta parte de aquí es el perfil del agua. Aquí tenemos el nivel. En este momento, como no hay ninguna contracción, el nivel del agua es constante. Y aquí tenemos la curva de energía específica de la sección aguas arriba y la curva de energía específica de la sección aguas abajo. Entonces, la animación dura solo unos pocos segundos. La voy a dejar correr completamente y luego la voy a explicar con detalle. Lo que va a suceder es que aquí en el centro va a haber una contracción y ustedes van a ir viendo cómo cambia la profundidad y cómo cambian las posiciones en la curva de energía específica. Vean que ahí ya se va contrayendo.
Ok. Ven que la animación es muy corta. Voy a explicarla paso a paso. Ok. Aquí en este punto tenemos una contracción pequeña. Aquí podemos ver una contracción muy pequeña. El nivel del agua se reduce un poquito apenas. Aquí podemos ver, bueno, esta no era la aguas abajo, sino es este recuadro que está aquí, es una ampliación de las curvas de energía específica. Aquí lo que se ve es que la curva de energía específica de la sección aguas arriba, que es la azul, y la curva de energía específica, que es la de la sección central, que es la roja. Entonces ahí se ve cómo van a ir viendo cómo esta línea roja se va desplazando hacia la derecha. Y la solución, la profundidad de solución, es esta que tenemos aquí. Voy a dejar que el canal se contraiga un poquito más para que se aprecie mejor el cambio de profundidad. Ahí, porque si no un poquito más ya se nos... bueno, no, aquí ya se contrayó, ¿sí? Se contrajo demasiado. Vamos a ponerlo aquí. Vean, aquí, vean, ya estamos a punto de llegar a la profundidad crítica. Aquí ya tenemos una contracción, pero todavía no tenemos problema. Vean que aquí la curva de energía específica de la sección contraída todavía tiene una solución, que es esta. Aquí la tenemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que conforme esta curva se desplace hacia atrás, ya no va a cortar. Entonces, cuando sucede eso, que es en este punto exactamente, un poquito antes. Vamos a echar para atrás. Ahí es donde sucede. Entonces, cuando pasa esto, tenemos lo siguiente. El nivel ya, acá se da la profundidad crítica. Aquí lo que tenemos es profundidad crítica. Pero vean que ahora, a partir de este punto, el nivel del agua en la parte superior empieza a subir. Porque ya no tenemos energía suficiente. Estas líneas a puntos, lo que sucede es que vean que el canal vuelve a su tamaño normal. Dependiendo cómo sean las condiciones abajo, pudiera ser que el nivel del agua retorne a su posición original o más bien continúe hacia la solución supercrítica. Esto está a puntos porque no se sabe. En este caso no se sabe cuál de las dos soluciones es la correcta. La única forma de saberlo es sabiendo qué es lo que está aquí, aguas abajo del canal. Bueno, aquí vean que aquí el nivel del agua empieza a subir, ¿verdad? ¿Para qué? Bien, porque entre más contracción hay, menos capacidad tiene, y entonces el nivel tiene que ir subiendo. Aquí está la profundidad inicial y aquí está la profundidad nueva. Vamos a parar aquí. Entonces, vean, esta es la condición quizás más crítica, en la que aquí tenemos la profundidad inicial, que era... Aquí tenemos la nueva profundidad, ¿verdad? Que hay más energía, ahora hay más energía para poder hacer pasar el caudal y que se requiere. Bueno, esta es, como digo, una animación del ejemplo que acabamos de resolver. Esta animación está en la página, está en mediación, así que el que quiera volverla a ver, ahí está. Dura, no sé, como 20 segundos, una cosa así. 24 segundos es lo que dura. Así que no es nada del otro mundo. Bien, eso es lo que les quería enseñar de la animación. Y ahora vamos a volver a que nos faltaba un ejemplo por resolver. Y estos ya los hicimos. El que nos falta es el último, el problema número 4, creo que es el 5. No, el 4. No, problema 5 es el que falta. Ok, este lo dejé para hoy porque es un poquito complicado. Vean, este problema es ese problema típico que a veces los profesores nos mandamos, ¿verdad? Y que los estudiantes llegan y dicen, uy, qué difícil estuvo el examen. Bueno,
Este problema es un problema difícil. Lo puse, de hecho, me lo encontré en un libro. Este no lo hice yo. Los otros sí bueno, más o menos los diseñé yo, pero este sí es un problema que me encontré en un libro y que me pareció muy interesante. Pero es difícil. Es difícil. Ok, vamos a verlo. Dice, un vertedor de 30 metros de ancho, o sea que perpendicular a la pantalla tiene 30 metros de ancho. Dice, vierte un caudal de 800 metros cúbicos por segundo. Si el embalse aguas arriba, o sea, está aquí, del vertedor tiene una elevación de 200 metros, aquí tenemos una elevación de 200, está en la elevación 200, dice, y el nivel aguas abajo, posterior a un salto hidráulico, es de 100 metros, determine la elevación de fondo Z del canal de salida. Vean, esa es toda la información que hay. La elevación en el embalse y la elevación del agua después de todo de la presa y el embalse y el salto hidráulico. Y nos piden determinar cuánto es la altura, la altura del fondo del canal. Vean que hay muy poquita información. Bueno, tenemos el caudal y el ancho. Entonces, vamos a dividir esta sección en 3 secciones. La sección 1, que es la sección antes del vertedor. La sección 2, en el pie del vertedor. Y la sección 3, después del salto hidráulico. Debemos suponer que esta sección, después del vertedor, coincide también con el inicio del salto hidráulico. Entonces tenemos esas 3 secciones. Okay. Por ahora vamos a suponer que no hay pérdidas. Ok, no hay pérdidas entre la sección 1 y la sección 2. Pero en el salto hidráulico no nos queda otra más que suponer que hay pérdidas. Entonces, entre la sección 2 y la sección 3, sí hay pérdidas, las pérdidas normales que produce un salto hidráulico. Y entre la sección 1 y la sección 2 no hay pérdidas. Entonces, vamos a establecer lo siguiente. Que la energía en la sección 1 es igual a la energía en la sección 2. O sea, la altura de la sección 1 más la energía específica de la sección 1 es igual a la altura 2, que además esa altura 2 es lo que andamos buscando, ¿verdad? Más la energía específica en la sección 2. Ahí tenemos entonces Z1 más Y1 más V1 cuadrado entre 2G es igual a Z2 más Y2 más V2 cuadrado entre 2G. Como esto es un embalse, uno puede suponer que, primero que todo, la velocidad aquí es 0. Entonces, podemos suponer que este término es 0. Y sabemos que si esta elevación es 200, es que la altura Z1 más la Y1, las dos juntas, vale 200. Por lo tanto, si esto es 0 y Z1 más Y1 vale 200, pues todo esto vale 200. De manera que decimos que 200 es igual a Z2 más Y2 más V2 cuadrado entre 2G. El problema es que no conocemos ninguno de los 3 términos. ¿Verdad? Ninguno de esos 3 términos se conoce. Estamos en problemas. Ok. Pero podemos despejar el término V2. Entonces decimos que la velocidad en la sección 2 es 2G por 200 menos Z menos Y2. Ok. Vamos, eso sí, a hacer una suposición. Y aquí está la parte difícil del problema, esa suposición. La suposición es decir que Y2, la profundidad del agua aquí, es mucho más pequeña que este término de 200 metros. O sea, Y2 es mucho más pequeño que 200. Entonces, yo puedo hacer una suposición y decir que este término lo voy a despreciar en esta ecuación. De la manera que entonces me queda que V2 es igual a la raíz de 2G por 200 menos Z. Sabemos además que la velocidad V2 es caudal entre 30 por Y2.
esta igualdad que tenemos aquí. Y de aquí puedo despejar diciendo que Y2 es igual a 800 entre 30 raíz de 2G por 200 menos Z. O sea que ahí tengo ya una relación para encontrar la profundidad en la sección 2. Por supuesto no conozco Z, que es lo que andamos buscando. Ok, ahora voy a establecer la ecuación de fuerza específica. Bueno, tengo que hacer las dos, la de energía y la de fuerza específica entre 2 y 3. Recordemos que para aplicar o para encontrar la profundidad de aguas abajo de un salto hidráulico se requiere el número de Froude. Ok, vean. Yo sé que el número de Froude en la sección 2 sería el número de Froude al cuadrado sería la velocidad 2 al cuadrado entre G por la profundidad hidráulica. Ok. V2 sabemos que es este término que está aquí. Ok. Entonces, y Y2, perdón, aquí tenemos Y2, es igual a la profundidad hidráulica. Entonces cogemos V2, cogemos este término, ¿verdad? Q cuadrado entre 30Y2, o más bien, perdón, cogemos este término de aquí, que es raíz de 2G por 200 menos Z, lo elevamos al cuadrado y además dividimos entre G y este término de acá. Al final queda esto. Queda este término que está aquí. El número de flujo al cuadrado, bueno, para no tener una ecuación ahí tan larga, lo que hice fue sustituir, o sea, sustituir todos los valores y que me quede todo en términos de Z. Entonces, al final me queda que el número de flujo es este término que tenemos aquí. Lo que hice fue evaluar la G, básicamente. Ahora, tengo esas dos ecuaciones y yo sé que en un salto hidráulico, en canal rectangular, la relación entre la profundidad aguas abajo y la profundidad aguas arriba es un medio de la raíz cuadrada de 1 más 8 veces el número de flujo al cuadrado menos 1. Aquí falta un paréntesis. Ok. Entonces, y aquí sigue faltando el paréntesis. Entonces ahora yo puedo decir que Y3, que no se sabe cuánto es, pero se sabe que sería 100 menos Z, tenemos 100 menos Z, dividido entre Y2, que es este término, es igual a un medio de la raíz cuadrada de 1 más 8 por el número de flujo al cuadrado, que es este número, que es esto. Entonces aquí nos queda esta ecuación, vea que todo queda en términos de Z y esto habría que resolverlo. Eso, Una pregunta. sí, dígame, María José. Es que estoy un poco confundida porque en la imagen, o sea, el punto 1 y el punto 3 están a diferentes elevaciones. 1 y 3 son diferentes elevaciones, sí, así es. Pero entonces, digamos, el Z de 1 es 200, pero el Z de 3... No, el Z de 1 no es 200. El Z de 1 no se sabe cuánto es. Ah, ok, ok. Lo que sí se sabe es que Z1 más Y1 juntos, sumados, vale 200. Ah, Me voy a devolver aquí. Aquí, este término, Z1 más Y1 juntos, vale 200. ok, entonces eso sería lo mismo para en el caso 3, digamos ese. Claro, y en el Ok. caso 3, aquí lo puse. En el caso 3, Y3 es 100 menos Z. Ah, ok, listo. Gracias, profe.
Ok, vean que el asunto es que esta ecuación obviamente el z no se puede despejar, hay que buscar algún método numérico para solucionarlo. Yo lo hice con MATLAB, pude haberlo hecho con Wolfram Alpha o lo pude haber hecho con el solver de Excel. Y me dio que Z vale 84,47 metros. De ahí yo puedo sacar entonces que Y3, acuérdense, Y3 dijimos que era 100 menos Z, es 1553. Y2, que es 0.56 metros, eso nos confirma que efectivamente este valor era mucho más pequeño que 200. Por lo tanto, entonces, la suposición que hicimos está correcta. Entonces, ahí ya tenemos la información. El Z1 no hay forma de encontrarlo. O sea, no. Porque al suponer que la velocidad es cero, ya digamos, eliminamos la posibilidad de encontrar el Z1. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué pasaría si en caso hipotético Y2 no cumple, digamos, es bastante grandecillo, digamos? Ok, lo que pasa es que entonces queda un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones y dos incógnitas, que no es, digamos, y que además son ecuaciones no lineales. Entonces, habría que pedirle a MATLAB que resuelva ese sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Queda mucho más complicado, mucho más complicado, porque inclusive este problema que está aquí, uno lo puede resolver por tanteos. O sea, yo puedo agarrar y me voy dando valores de Z hasta que se haga la igualdad. Pero en un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas ya hay que tantear en dos variables y eso es muy complicado. Entonces, habría que pedirle al programa. E inclusive a veces los programas se pierden cuando tenemos sistemas de ese tipo. Hay que saber más o menos en dónde está el rango de solución. Una cosa que se puede hacer es, yo lo soluciono así como lo acabo de solucionar ahora, yo ya sé que Y2 anda alrededor de 0.56 y entonces cojo este valor de 0.56 y lo introduzco aquí. ¿Verdad? Entonces ahí ya yo tendría, esto ya no me daría 200, me daría un valor de 199 algo y resuelvo de nuevo. Es como resolver por tanteos. Y entonces, una vez que resuelvo, me vuelve a dar un nuevo valor de Y2. En este caso es muy probable que a la segunda vez que lo haga, este valor en vez de darle 0.56 le va a dar 0.55. Entonces usted podría volverlo a resolver ajustando este valor y ya prácticamente ya tiene la solución. Eso sería como una forma, o sea, con este valor yo podría hacer una segunda iteración. Si digamos, si yo encontrara que este valor Y2 me dio 10 metros, eso es lo que yo hubiera hecho. Entonces me devuelvo a la ecuación, introduzco este valor y resuelvo con el nuevo valor. Ok, entonces, pero digamos, en nuestro caso, digamos, si hicieron un examen, sí hay que hacer esa suposición, digamos, entonces no hay que... Sí, no, yo le dije que este problema yo me lo encontré en un libro, o sea, y es un problema de esos difíciles, y le dije que es un problema de esos cuando el profesor anda de mal humor, es que yo me imagino que ya les debe haber pasado muchas veces, de que de un momento a otro se encuentran con un examen que uno dice, ay Dios mío, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, este es un problema de esos. Por eso es que no se los pongo en el examen. Porque casi nunca estoy de mal humor. No, digamos, en caso de poner un problema así como ese, tal vez lo pondría en una tarea, no en un examen. Ahora, no significa que no se pueda resolver en un examen, solo que sí requiere un poquito de trabajo. Está bien, Michael, no lo veo muy convencido de lo que le dije. No, está bien, está bien. Bueno. Recording stopped.
Ok, ahí terminaríamos la parte de energía y fuerza específica. Yo con ese problema lo que les quiero decir es que uno puede tener problemas muy complejos con la parte de energía y fuerza específica. Yo recuerdo que un profesor que daba hidráulica ya hace como unos 12 o 14 años, que era medio loco, ponía problemas de estos en el examen y por supuesto se sonaba a todo el mundo. El asunto es que lo que hay que tener es la malicia para poder despreciar algunos términos en la ecuación. Profe, pero una pregunta, ¿qué tanto puede cambiar de un problema a otro, como los datos que le proporcionan a uno? Porque, digamos, se ve como muy mecánico el procedimiento, ¿o no? Depende del problema. Es que este es un problema. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que él ponía uno parecido, pero con dos compuertas. Entonces ya ahí el procedimiento cambia un poco, ¿verdad? O sea, si yo le vuelvo a poner este mismo problema, pues de nada más seguir el procedimiento. Puede ser que haya otros casos, por ejemplo, sustituir el vertedor por una compuerta y un control aquí o una grada. Hay muchas formas de entrarle a este tipo de problemas. Ok, sí va a depender básicamente del problema, digamos, no como el Así es. tema en general. Bueno, es que de cada problema, en ingeniería cada problema es diferente. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema. Pero me puedo hacer una pregunta rápida antes de que pase a otro tema. Claro, por supuesto, María José. Es que, bueno, no de este tema, es del de bombas. Yo vi que usted subió como unos ejemplos, pero algunos son como que involucraban como uso como de anillos y así, algo así, entonces estaba como un poco confundida. Ellos también como podrían entrar como en el examen. ¿Eso lo vio dónde? En mediación. Vamos a ver. Uno de los problemas, los problemas especiales de bombas, que se llama. Sí, sí, exacto. No, eso sí puede salir. Vean, eso Pues no es en más. este caso del Eso no es anillo era como que combinaba como bombas como con lo con que ya habíamos redes. visto antes. Sí, sí, Ok. combina bombas con redes. De hecho, la otra noticia que tenía que darles, que dicha que me lo recordó con eso, es que hay una tarea. Hoy hay tarea. Yo cuando empecé con los avisos dije, qué raro, yo tengo un aviso que darles. Vean, hay una tarea, no voy a empezar con esto, sino que les voy a enseñar la tarea. Esa tarea es para entregar de hoy en 15 días. Vamos a ver dónde está la tarea. Ok. Vamos a compartirla. Sí, sería para entregar el día 8 de julio, que es de hoy en 15. Y creo que son 4 problemas. 4 problemas. Ok. Vean, el primero es una red abierta que hay que diseñar. Dice, se tiene una urbanización como la que se muestra en la figura 1. Si la población estimada es de 7.500 habitantes con una dotación de 300 litros por habitante por día y un factor máximo horario de 2.25, diseñe la red suponiendo que en el punto A, aquí, se tiene un tanque elevado 15 metros sobre el terreno. Dice. Muy bien. Ahora, esa sería la primera parte. Es una red, digamos que es más larga que la que hicimos en clase. Luego dice, 2, con los valores diseñados, sustituye el tanque elevado por un tanque a nivel y 3 bombas en paralelo
tipo Goals modelo 3656, tamaño 3x4-7, girando a 2900 revoluciones por minuto. Y un rodete tamaño F. Eso está en el catálogo de bombas. Tienen que buscar. Entonces, esto se sustituye, hay un tanque elevado y se sustituye por un tanque a nivel y 3 bombas. Entonces hay que ver cómo. La primera es diseño, la segunda es un análisis de qué pasaría en la red si ustedes sustituyen eso. Y la tercera dice, con los datos de la parte A, revise el comportamiento de la red si se colocan las tuberías marcadas a trazos. Puede usar EPANET para resolver la red. Las tuberías serán de 150 milímetros. Entonces tenemos acá que lo que hacemos es que esta red abierta le metemos aquí 4 tubos y la convertimos en una red cerrada. La convertimos en una red cerrada de 1, 2, 3, 4 anillos. Okay. La ventaja es que esa parte la pueden resolver con EPANET. Vean que dice con los datos de la parte A, o sea, no esta parte sin bombas, es suponiendo el tanque elevado. Entonces vamos a ver qué tan, al poner esos tubos, a ver si la red funciona mejor. Aquí vienen los datos, aquí están los datos de los nudos con sus elevaciones en metros sobre el nivel del mar. Y aquí viene la información de los tramos con todas sus longitudes. Bueno, ese es el problema 1 y el más largo de todos. El problema 2, por cierto, no, es que al final lo que dice es que este problema, que es un problema, lo divide en problema 1, problema 2 y problema 3. En realidad son el mismo. Profe, una pregunta. Sí. Ahí donde dice para la parte 3 que se puede usar con EPANET, digamos, sería resolverlo como usted nos enseñó, que uno está el plano, digamos, como el plano diagramático, por decirlo así, y el mismo EPANET le muestra a uno los datos. Sí. O sea, nada más pegar eso y ya, o hay que pasarlo. No. Lo que hacen es que una vez que el EPANET le resuelve, el EPANET da 2 tablas. La tabla de tuberías y la tabla de nudos. Y usted agarra la tabla de tuberías y la tabla de nudos y las copia y las pega en el enunciado. Las pega en la solución. Ok, está bien, gracias, profe. No lleva mayor ciencia. Ahora, si ustedes quieren añadir también a la solución el dibujo de la red en EPANET, pues sería muchísimo mejor. Ok, el siguiente problema es un sistema de bombeo, tiene las siguientes características. Entonces aquí viene información de la altura de succión, la longitud de succión, el diámetro de succión, el material de que está hecha la tubería, el coeficiente de Hazen-Williams, y luego hay 2 bombas. Bomba número 1, que es una bomba también de Goals, 2,5 por 3-7 de 3.500 revoluciones, rodete A, y una segunda bomba que es 1,5 por 2-8 de 3.500 revoluciones, rodete C. Entonces dice, determine la carga, el caudal, la potencia y la eficiencia con el sistema operando con la bomba número 1. La carga, el caudal, la potencia y la eficiencia con el sistema operando con la bomba número 2. La C es con las 2 bombas en serie y la D con las 2 bombas en paralelo. Vean que eso es algo que ya hicimos en clases, algo parecido. La única diferencia que hay en este problema con el que hicimos en clase es que el que hicimos en clase las 2 bombas eran iguales. Al ser las 2 bombas diferentes, la solución es sobre todo en el problema D, es un poquito diferente. El A, B y C son iguales a los que hicimos en clase. Bien. El siguiente problema es diseño un sistema de bombeo. Vean que esta es solamente una tarea, no es un proyecto como el que hicimos antes. Son problemas.
diseño un sistema de bombeo con las siguientes características. Y bueno, aquí viene, le damos información de la altura de succión, altura de impulsión, longitud de succión, longitud de impulsión, caudal de diseño, elevación de la bomba, la temperatura del agua, los costos de la tubería, las bombas, el costo de la bomba, el costo de la energía eléctrica, la tasa de interés y el periodo de retorno. Entonces, con esa información, ustedes diseñarían. Si se les pide que por lo menos como mínimo entreguen o calculen el diámetro económico con Brese, con Vivert, y luego hagan el análisis económico simplificado. O sea, se pide que por lo menos hagan los tres cálculos. Igual que se hace, exactamente igual que como se hace en el problema de clase. Y el último problema, perdón, María José, díganme. ¿Usted como cuánto cree que duraríamos como haciendo esa tarea? Sí, es larguilla, pero no es como el proyecto. Vamos a ver, yo diría que, dado que ustedes tienen las hojas electrónicas de los ejemplos, tanto de diseño de redes como de los cálculos de ¿cómo se llama? De análisis económico simplificado. Vean, análisis económico simplificado, les voy a ser sincero, el problema 5, yo no creo que duren más de 1 hora haciéndolo. Porque es nada más agarrar los datos y meterlos en la hoja electrónica que ya tienen. El problema 4, tampoco es muy largo. No sé cuánto durará, pero por ejemplo, tal vez un par de horas resolverlo. El que sí es larguillo es el primero, ¿verdad? Y sobre todo el 1, la parte 1, porque es el diseño. Ese sí se va a tomar varias horas. No, digamos, no es algo que ustedes no puedan sacar en un día, ¿verdad? Pero sí lleva trabajo. No, ok, la parte 2 se dura 5 minutos. 5 minutos. Y la parte 3 se tarda lo que se tarde metiendo los datos en el Epanet. No sé cuánto. 40 minutos, tal vez 30 minutos. Sí, no, yo no les voy a mentir que la tarea es un poquito larga. El último problema es corto, pero hay que pensarlo. El último problema lo que dice es, para la instalación mostrada y solamente está la tubería de succión. Entonces hay una bomba que inclusive no se dice cuál es. Este problema no se necesita saber qué bomba tenemos. Y hay un tanque y hay una altura de succión. Y nos dan información del diámetro de la tubería de succión, la longitud de la tubería de succión y los coeficientes de pérdida local de la tubería de succión. Entonces, la pregunta es, determine el caudal máximo teórico que podría ser bombeado independientemente de la bomba que se utilice, si la altura de succión son 3,5 metros. Vean, ese problema se resuelve en 3 renglones. Lo que pasa es que tienen que pensarlo con cuál es la solución. Una vez que resolvieron la B, que resolvieron la A, la B y la C sale muerto. Dice, la altura neta positiva, bueno, no, la B todavía no hay que pensarla, dice, la altura neta positiva de succión para un caudal de 6 litros por segundo. Es nada más aplicar la ecuación de altura neta positiva, de succión disponible. Y C, ¿cuál es la altura de succión máxima que yo podría tener en este sistema? Máxima posible, lo más que yo podría subir esta bomba si el caudal es de 6 litros por segundo.
La A y la C van más o menos por la misma línea. Entonces, si ustedes ya resolvieron la A, la C se resuelve en un renglón. Este problema es muy corto. Como les digo, eso se resuelve en 15 minutos. Pero hay que saber el detalle del problema. O sea, qué es lo que provoca esa condición de máxima teórica? Este es un problema típico de examen, por cierto. Bueno, el 4 y el 5 también. El que probablemente no se lo van a encontrar en un examen, porque es muy largo, es este. Este sí. Pero los otros son problemas de examen, les pueden entrar en un examen, o sea que esos tres problemas que están ahí, el 4, el 5 y el 6, deberían poderse resolver en el tiempo que dura un examen. O sea, los tres juntos, de hecho, deberían poderse resolver en el tiempo que dura un examen. Entonces yo diría que el 4, el 5 y el 6 ustedes deberían durar 3 horas. Cuando uno hace una tarea, uno va más despacio y menos estresado, lo hace más bonito y todo, entonces puede ser que dure un poquito más. El problema 1 sí, yo reconozco que está larguillo. Pero no está tan largo como ustedes lo ven. Vean, la red abierta que resolvimos en clase tenía 12 tramos. 12, sí, como 12 tramos. Esta, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Esta tiene 24, es el doble de tamaño que la que resolvimos en clase. Y la que resolvimos en clase duramos 2 horas haciéndola. ¿Están asustados? Empiecen a hacerla y ahí me cuentan, a ver qué podemos resolver. Yo solo Vean, quiero preguntar, la nada más muestra de quiero cálculo, decirles algo, perdón, les voy a decir algo y después ustedes me reclaman lo que quieran. Vean, esta tarea no es diferente a la que yo he dejado en otras ocasiones. O sea, siempre ha sido así. Y siempre la hacen en el periodo ese de 2 semanas. O sea que sí es factible. Yo sé que con pandemia puede ser que estén un poco más enredados con algunas cosas. Tal vez podríamos darles media semana más. ¿Alguien me iba a decir? ¿Para cuándo es esta tarea? Esta tarea es para de hoy en 8. Perdón, no, disculpen, no, para de hoy en 15. Pero esto no se parece, pero ni de cerca al proyecto. Esto es muchísimo menos trabajo. Yo diría que esto debería demorarles entre la mitad y un tercio de lo que duraron con el proyecto. Pues, y hay que hacer igual. Sigue siendo un montón, profe. Perdón. Hay que ser igual como un informe como el del proyecto o nada más. No, esto es una tarea. Tarea normal, digamos. Esto es una tarea normal, exactamente. Excel y copiamos tal vez las tablas de resultados en un Word y se las hacemos en PDF y listo. Sí, bueno, obviamente en una tarea uno siempre escribe algo. Sí, obviamente. Pero no, esto no lleva un informe. Ya así como formato de informe. No. Esa era mi pregunta también. Formato tarea. O sea, el diseño ese no es un diseño como si fuera el examen, digamos, hacer las tablas y ponerle ahí bien, como si fuera el examen, digamos. Como si fuera un examen, exactamente. Sí. Solo que, claro, como es tarea, uno espera que esté un poquito más acomodadito, ¿verdad? Un poquito más bonito que el examen. No, yo estoy de acuerdo, Manuel. Pero esta tarea es tarea. O sea, esta tarea no es, es más, mejor no, lo que iba a decir mejor no lo digo.
pero esa Diga, tarea, profe, se, diga. se van a, no, se van a dar cuenta que no, que nada que ver, que nada que ver. Esto no tiene, pero ni de cerca el trabajo del proyecto. Y de todas maneras, lo único así que es largo, que se sale un poquito de lo que es una tarea, es el problema 1. Los demás, todos tienen duraciones, las duraciones típicas de un problema. Digamos, si esto fuera una tarea de mecánica de fluidos, todos los problemas que están ahí son un poquito más largos que los de mecánica de fluidos, excepto el 1. El 1 vale como por 3 problemas. Pero tampoco es algo, vean, una red de la mitad del tamaño la hicimos en clase. Esta, que es el doble, probablemente la puedan hacer en, no sé, 3, 4 horas. O sea, esta es una típica tarea que si ustedes se encierran un día o hacen una encerrona de un día, la sacan. Que eso no sucedía con el proyecto. El que hubiera empezado el proyecto el día anterior a la entrega no lo terminaba jamás. Ni siquiera el que le empezara 3 días antes. Ahora, no les digo que empiecen a hacer esta tarea el 7 de julio, ¿verdad? Lo ideal es que le empiecen a hacer de una vez para que por si tienen dudas. No se asusten tanto, ahí no es tanto trabajo como parece. O sea, tampoco es regalada, pero no es tanto. Vean, es esta tarea y después nos quedaría solo una tarea más, que es la tarea de canales. La de canales todavía es más corta que esta. La de canales. Lo que pasa es que en canales, el tema de flujo gradualmente variado, que es el último tema del semestre, sí tiene problemas larguillos. Entonces, el problema largo de la tarea de canales es el problema de flujo gradualmente variado. Entonces, pero la tarea no es extremadamente larga. Entonces, digamos que vamos de lo más difícil bajando hasta la más fácil, que es la última. Les sirve, bueno, con excepción del problema 1, que ya entró en el primer parcial, todo lo demás les sirve para práctica de examen. Bueno, el 1 y el 3 ya está visto, pero el 2, 4, 5 y 6 les sirve de práctica para el examen. Que no está tan lejos. Más, no sé cuándo es el examen, pero es ahorita. Es el 17 de julio, profe, creo. Sí, quedan. Es de este sábado en 3 semanas, me parece. Sí, correcto. De este sábado en 3 semanas. Entonces, digamos que para cuando entreguen esta tarea, que es dentro de 2 semanas, va a faltar una semana para el examen. Entonces, de una vez les sirve para estudiar la parte de bombas. Bueno, la tarea está para descargar en mediación. Y van a ver que no se parece el proyecto. Podríamos definirla como una tarea larga, pero no como un proyecto. Tomen en cuenta que es que en hidráulica solo hay 3 tareas. O sea, un proyecto y 2 tareas. Vean, si quieren, hagamos una cosa. Lo que pasa es que esto tengo que hablarlo con el profesor del otro grupo. Y para que no se estresen tanto, dejemos la tarea para el 12 de julio. Así les queda un fin de semana más para hacerla.
Yo creo que está bien, pero Ok. Sí, entonces hagan una cosa, nada más, no descarguen el documento todavía. Yo apenas termine la clase lo modifico. Le cambio la fecha. Este, ya para que quede. Y después, y lo cambio para el 12 y después le digo a Andrés Montealegre, que es el profesor del otro grupo. Pero entonces va a cambiar algo del enunciado. No, nada, solo no, bueno, sí lo pueden descargar, pero es que después no quiero que me digan, profe, pero es que el enunciado decía tal cosa y usted lo cambió. Ah, ok. No, tranquilo, profe, yo confío. No, solo voy a modificar ese número, quito el 8 y pongo un 12. No Ok, cambio perfecto. absolutamente nada del enunciado. A menos que me encuentre un error, ¿verdad? Pero creo que no, creo que está correcto. Bueno, entonces, bien, vamos a empezar ahora con un poquito de teoría. Este punto, el 3, capítulo 3, artículo 3, es relativamente corto. Entonces vamos a tratar de ver si podemos verlo en lo que queda de clase. Recording in progress. Este tema es el tema del flujo crítico. Ya de hecho sobre flujo crítico hemos hablado bastante, ¿verdad? El flujo crítico se caracteriza por que la energía específica es mínima para un caudal determinado, que el caudal es máximo para una energía específica constante y que la fuerza específica es mínima para un caudal constante. Tenemos además que la carga de velocidad es igual a la mitad de la profundidad hidráulica, que el número de Froude es igual a 1 y que la velocidad crítica es igual a la celeridad de las ondas gravitacionales. Todo eso que acabamos de decir ya lo vimos en los primeros 2 artículos del capítulo. Ok, aquí hay un detalle. Si el flujo crítico, o el estado crítico más bien, se produce en una sección, por ejemplo, que tenemos que, digamos, yo tengo un canal que tiene una profundidad y la profundidad va cambiando, y que en algún punto esta profundidad donde va disminuyendo pasa por la profundidad crítica, a ese punto, a esa sección donde la profundidad es crítica, se le denomina sección crítica. Ahora, si yo lo que tengo es un canal que a lo largo de todo el canal la profundidad es la profundidad crítica, entonces yo en ese sentido hablo de que tengo un canal en flujo crítico. Normalmente esto uno lo trata de evitar. O sea, es muy raro que yo diseñe un canal para que trabaje en flujo crítico. Sí, las secciones de flujo crítico más bien son muy útiles para diferentes cosas, pero el canal en flujo crítico usualmente es algo que yo trato de evitar porque el flujo crítico es muy inestable. Es muy inestable. Y ahorita les voy a explicar por qué es un poco inestable. Bueno, aquí están las características básicas del flujo crítico. Ven que tiene muchas. Por lo tanto, saber cuánto vale la profundidad crítica usualmente es un dato necesario a la hora de hacer cálculos y diseños en canales. Ok. Bueno, la profundidad a la que se presenta el estado crítico se denomina profundidad crítica. La vamos a llamar Y sub C. Y la pendiente a la cual se presenta un flujo crítico se denomina pendiente crítica.
El cálculo de la pendiente crítica como tal no lo vamos a ver hasta el punto próximo, hasta el 3.4, porque el cálculo de la pendiente crítica depende del flujo uniforme, de cálculo del flujo uniforme, y eso no lo vamos a ver hasta la próxima lección. Bien. Para el cálculo del caudal máximo para una energía específica constante, yo sé que si yo tengo una energía específica, la energía específica sería Y más Q cuadrado entre 2G por el área cuadrado. Yo puedo saber que el caudal es la raíz de 2G por el área por la raíz de E menos Y. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior. Entonces, tenemos que para una energía específica constante, digamos, aquí yo tengo una energía específica constante, aquí tengo caudal contra profundidad. Conforme la profundidad va aumentando, el caudal máximo se me va a producir cuando tengo profundidad crítica. Aquí tengo, debajo de este punto, tendría flujos supercríticos y por encima tendría flujos subcríticos. ¿Okay? Para encontrar este punto, derivo esta ecuación con respecto a Y y obtengo este término que tengo acá. Me queda simplificando y simplificando aún más, y vean que efectivamente logro demostrar que la derivada del caudal con respecto a Y cuando se iguala a 0, o sea, este punto de aquí, corresponde al estado crítico. Entonces podemos demostrar que el caudal máximo se da cuando la profundidad es crítica. Y el caudal se puede encontrar de esta forma. Caudal igual a por la raíz de G por D. Y esto nos daría el caudal en flujo crítico. Caudal igual al área por la raíz de G por D. Bien. Ahora bien, ¿cómo hacemos para el cálculo de la profundidad crítica? Que en realidad es lo más importante de este artículo. Okay. Para el cálculo de la profundidad crítica deben tomarse en cuenta una serie de factores. La primera es la sección transversal. ¿Qué forma tiene la sección transversal? Luego debemos saber el caudal. Básicamente solamente esos dos parámetros. Me voy a devolver un momentito. Vean que solo depende de eso porque vean que aquí tenemos el caudal igual al área, que eso lo definiría la sección transversal, por la raíz de G por D. Y este D, que es la profundidad hidráulica, yo lo puedo relacionar con la profundidad crítica. Entonces, en el fondo, la profundidad crítica depende del caudal y de la sección transversal. Bien. Sabemos que si el flujo es crítico, el número de Freud es 1. Por lo tanto, el número de Freud es V entre raíz de G por D, y eso tiene que ser igual a 1, por lo tanto la velocidad del agua es raíz de G por D. Multiplicando por el área obtenemos lo que acabamos de ver, que el caudal es igual al área por la raíz de G por D. Entonces, encontrar la profundidad crítica es resolver esta igualdad que tenemos aquí. En realidad, usualmente lo que se hace es coger la ecuación y agrupar algunos términos, dejando los términos geométricos de un lado y los no geométricos del otro. Entonces, ¿qué hacemos? Esta raíz de G la pasamos a dividir al otro lado y nos queda que el caudal entre la raíz de la aceleración de la gravedad es igual al área por la raíz cuadrada de la profundidad hidráulica. Y esos dos términos son términos que dependen de la sección transversal. De hecho, la multiplicación de esos dos parámetros se conoce como el factor de sección de flujo crítico, Z sub C. Entonces, para encontrar la profundidad crítica, yo lo que requiero es resolver esta ecuación que está aquí. Ahí la tenemos. A por raíz de D menos Q entre raíz de G igual a 0. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Bueno, cálculo de la profundidad crítica.
Métodos de solución. Ok. Independientemente de la sección, se tienen varios mecanismos de solución. El método analítico, que es tratar de resolver la ecuación, que eso en algunos casos se puede y en otros no. Probablemente el método analítico termine solucionándolo con un método numérico, ¿verdad? Porque en algunos casos no tiene solución, ¿verdad? El método analítico consiste, como les dije hace un momento, en resolver numéricamente la ecuación, pero no siempre se puede resolver esta ecuación, digamos, no siempre de aquí puedo despejar la profundidad crítica. Entonces, en algunos casos voy a tener que resolver esto con algún método numérico. Que es lo que dice aquí. Para algunas secciones, sobre todo las secciones no prismáticas, el método analítico puede ser especialmente complicado. Y existe un segundo método, que es el método gráfico. Ok. El método gráfico consiste en construir una gráfica de área por raíz de D versus profundidad crítica. Ok. Bente Chou, que es el famoso autor del libro de hidráulica de canales abiertos, utiliza este método con variables adimensionales. Obviamente, cuando Bente Chou escribió el libro, no había las computadoras no estaban disponibles para todo el mundo y no había calculadoras electrónicas. Entonces, el método gráfico lo diseñó Chou en una época en que no había calculadoras que nos resolvieran los problemas. Lo que pasa, y por eso es que yo enseño el método gráfico, es que en algunas ocasiones las calculadoras, las ordinarias, no resuelven bien las ecuaciones. Requiere uno un poquito de ayuda para resolver las ecuaciones y entonces a veces el método gráfico resulta una gran ayuda. Una gran ayuda porque nos permite encontrar la solución de manera muy, muy rápida. Entonces, aunque yo voy a preferir el uso del método analítico, el método gráfico se los voy a enseñar porque en algunos casos puede ayudar a encontrar la solución más rápidamente. Bien, vamos a empezar con el método analítico en secciones rectangulares. Yo tengo una sección rectangular. La sección rectangular tiene un ancho B y una profundidad Y. La sección rectangular es de las pocas que tiene solución exacta. Entonces, de hecho ya la vimos. Si yo cojo A por raíz de D menos Q entre raíz de G, el área es B por Y. Por lo tanto, aquí el área es B por la profundidad crítica. Y la profundidad hidráulica es igual a Y. Por lo tanto, por la raíz cuadrada de Y crítica. Y aquí ya está la solución. Nada más es cuestión de despejar Y crítico. Y nos queda que la Y crítica es la raíz cúbica de Q cuadrado entre G por B cuadrado. Esta fórmula ya la habíamos visto en el artículo anterior. Okay. Desgraciadamente, las demás secciones no tienen una solución tan sencilla como esta. Yo voy a ver para tres secciones, para la rectangular, para la trapecial y para la circular. Okay. La sección trapecial es una sección que tiene un ancho B de fondo, una profundidad Y y un talud que sería 1 a Z. De tal manera que el área se podría calcular como B por Y más Z por Y cuadrado. Y el ancho T en la parte superior es B más 2 veces Z por Y. Okay. La ecuación que tenemos que resolver es esta. Sustituimos entonces A por raíz de D menos Q entre raíz de G es igual a 0. Y nos queda, ¿ya?, la profundidad hidráulica. Recuerden que la definición de profundidad hidráulica es área entre ancho. Entonces, aquí me quedaría la raíz cuadrada del área entre ancho. Y al final eso quedaría como área a la 3 medios entre el ancho a la 1 medio. Sustituyo estos términos aquí y me queda esta ecuación que tengo acá. Si ustedes ven esta ecuación que dice B por Y más Z por Y cuadrado a la 3 medios,
entre b más 2z por y a la u medio menos q entre raíz de g, b y z, si quiero encontrar la profundidad crítica, tengo que conocerlos. Pero de aquí y no lo puedo despejar. De aquí y no es despejable. Por lo tanto, la forma de solución de esta ecuación requiere el uso de métodos numéricos. Ok. Sus calculadoras, sea la Casio, o sea la Texas, o sea la Hewlett Packard, o la que tengan, bueno, no todas las pulperas obviamente no lo hacen, pero podrían resolverle esta ecuación. Ahora, si les digo que no, no resuelven por ejemplo, la Casio, la sencillita, no lo resuelven el 100% de los casos. A veces se queda pegada pensando. Okay. La Texas lo resuelve en un 95% de los casos. A veces se queda pegada, pero hay formas de que no se quede pegada. Yo no manejo muy bien la Texas, pero según alguien me había explicado, hay dos formas de solución de sistemas de ecuaciones. Simplemente es escribir la ecuación y pedirle que la resuelva. Y la otra es usar un método de solución de ecuaciones. En el método de solución de ecuaciones hay que decirle que resuelva y además hay que darle un intervalo de solución. Entonces, esa sí lo resuelve casi que en el 100% de los casos, ese método de la Texas. Okay. Pero entonces vean que ya requiere alguna ayuda. Bueno, y si no tenemos eso, pues habría que resolverlo o con MATLAB, o con matemática, o con el solver de Excel. O hacerlo como lo he hecho yo en algunas ocasiones, usando el método de Newton-Raphson. Okay. Utilizando el método de Newton, si alguien quiere meterse un poquito a programar, el método de Newton-Raphson lo que tiene es, recuerden de análisis numérico, que la aproximación n más 1 es igual a la aproximación enésima menos f de x entre f' de x. Ok, si ustedes no quieren derivar la ecuación, porque esa derivadilla tiene su complicación, podríamos usar una derivada numérica. La derivada numérica es que f' de x es aproximadamente. Vean que esta es la definición de la derivada. La definición de la derivada sería el límite cuando h tiende a 0. Entonces, la derivada numérica sería f de x más h menos f de x entre h, y haciendo h un valor pequeño. Yo, por ejemplo, en los programas que he hecho, uso h igual a 1 por 10 a la menos 6. Y entonces quedaría que la aproximación yn más 1 es igual a la aproximación yn menos f de x por h entre f de x más h menos f de x, donde f de x es la ecuación que queremos resolver. O sea, el área a la 3 medios entre el ancho a la 1 medio menos q entre raíz de g. Esta sería f de x. Bueno, en realidad sería, perdón, f de y. Aquí debería sustituir esto por f de y. Sí, en realidad aquí debería corregirlo. Aquí es f de y. F de y. Bueno, aquí todos los x habría que sustituirlos por y. Listo. Esa sería, digamos, la solución. Ok. En mediación virtual pueden encontrar una aplicación web que usa el método de Newton-Raphson para resolver la profundidad crítica en canales rectangulares y trapeciales. Ahorita se las enseño. Okay. En la sección circular
La sección circular es un poco más complicada todavía, porque si recuerdan, el área y la profundidad están en términos de este ángulo zeta. Entonces, el área es 1/8 de zeta menos el seno de zeta por el diámetro al cuadrado, y t es el seno de zeta medios por el diámetro. Entonces, la función, que sigue siendo la misma, que hay que resolver, que es esta, se convierte en esta, que es un poquito más complicadilla. Y esta, la casi, aunque sí la resuelve, le cuesta mucho más. Las casi siempre se quedan pegadas tratando de resolver esta ecuación. Nuevamente hay que usar un método numérico. Nuevamente podemos usar el método de Newton-Raphson, y aquí esta lámina está repetida. En realidad es la misma que vimos antes. Solo lo único que cambia es esta última, ¿verdad? Que lo que hacemos es f de y igual a este término que está acá. Y en mediación también hay otra aplicación, no es la misma. Tengo que arreglarla. Ese es un programita que hice yo personalmente. Tengo que hacer que las dos aplicaciones estén juntas pero en este momento la sección rectangular y trapecial va por un lado y la circular va por otro. Ahorita les enseño la aplicación de este programa. Luego vamos a ver el método gráfico. Okay. El método gráfico, para resolver las ecuaciones, es usar el método que Bente Chow desarrolló. Chow lo que hizo fue, para un canal rectangular o trapecial, hizo un dibujo en el que dibuja el factor de sección de flujo crítico entre el ancho a las 5 medios, lo dibuja contra la profundidad crítica entre B. Y en un canal circular dibuja el factor de sección de flujo crítico entre el diámetro a las 5 medios contra la profundidad crítica entre D. Recordando que el factor de sección de flujo crítico es A por raíz de D, y que a su vez esto es igual a Q entre raíz de G, yo puedo encontrar este término. Factor de sección que es A por raíz de D. Cuando Chow lo dibujó, usó este término, pero cuando nosotros vayamos a calcular la profundidad crítica, vamos a usar este otro, porque todavía no se conoce. Entonces, Q entre raíz de G se conoce, lo divido entre el diámetro o entre el ancho, y me meto en este gráfico que está aquí. Okay. Este gráfico tiene en la escala superior las secciones trapeciales y en la escala inferior las secciones circulares. Entonces, ¿qué hago? Entro, qué sé yo, si Z entre B a la 3 medios me dio 1, pues entro aquí y busco. Aquí tenemos sección rectangular, sección con Z.5, con Z1, con Z1.5 y aquí hasta Z igual a 3. Y si es circular es esta curva que tenemos acá. Entonces, ¿qué hacemos? Me dio 1 y digamos que el Z es 1. Entonces busco aquí la curva de Z igual a 1, que es este punto. Me vengo para acá, perdón, para este lado, que es donde está la escala, y encuentro la solución de la profundidad crítica entre el ancho. Una vez que tengo esa relación Y entre B, puedo calcular cuánto va de la profundidad crítica. Es un método muy, muy rápido. A diferencia del otro, que probablemente haya que pedirle a la calculadora que lo resuelva, a veces no lo resuelve, hay que montar las ecuaciones, etc. Este es el mismo gráfico. Digamos que las rayas están más separadas y la lectura es más clara, pero es menos preciso. Ahí tiene muchas rayas, a veces uno se confunde un poco, pero este gráfico es mucho más preciso. Entonces, si uno quiere mayor precisión, debería usar este gráfico. Si lo que quiero obtener es un valor aproximado, puedo usar este otro. En la próxima clase, vamos a hacer ejemplos con el uso de estos gráficos. Y creo que como el tiempo ya se me está agotando, el software se los voy a enseñar en
en la próxima lección. En la próxima lección. Bien. Para terminar lo de flujo crítico, control en flujo crítico. El control de flujo consiste en el establecimiento de una condición en el canal que restrinja su caudal. O sea, cualquier cosa que yo ponga en el canal que haga que yo restrinja el caudal o que pueda controlarlo, se conoce como una sección de control. Ahora, o sea, esa sección de control, el caudal queda condicionado a la profundidad usualmente, o viceversa. La profundidad queda controlada, queda condicionada al caudal. Cuando ese control tiene una profundidad crítica, uno a eso le llama sección de control en flujo crítico. Vean, hay un montón de controles que usan la profundidad crítica. Los vertedores de cresta delgada y cresta ancha tienen en algún punto la aparición de profundidad crítica. En algunas compuertas se va a tener profundidad crítica. Contracciones, caídas libres, etcétera, por ejemplo, la sección que vimos en el ejemplo, en la cual la contracción es tan grande que se produce profundidad crítica, esa es una sección de control de flujo crítico. De hecho, se puede usar para medir caudales. Yo no sé si en el laboratorio el canal Venturi está incluido entre las pruebas, pero el canal Venturi es una forma de sección de control. Las secciones de control son muy útiles para el cálculo de canales porque establecen una relación entre el nivel y el caudal. Entonces, esa sección es ideal para determinar cuánto es el caudal que pasa por una sección o cómo controlo yo, o sea, cómo defino cuánto caudal va a pasar por el canal. Entonces, las secciones de control generalmente son secciones importantes. Ok. Dado que en el flujo crítico se puede establecer una relación directa entre profundidad y caudal, las secciones con flujo crítico son siempre secciones de control. ¿Por qué hay una relación entre caudal y profundidad? Vean que la ecuación dice que el caudal es igual al área por la raíz cuadrada de G por D. El área depende de la profundidad y la profundidad hidráulica depende de la profundidad. Por lo tanto, esta parte de la ecuación depende de la profundidad crítica. Por lo tanto, la profundidad crítica define el caudal. O viceversa, el caudal nos va a definir la profundidad que hay ahí. Entonces, cualquier sección de flujo crítico se convierte en una sección de control. Entre las secciones de control típicas tenemos la caída libre. Por ejemplo, en una caída libre siempre vamos a tener que muy cerca del vértice se nos va a producir la profundidad crítica. De hecho, aunque en realidad cuando se hacen mediciones, la sección de crítica no se da en el puro vértice, uno usualmente para efectos de cálculo traslada la sección de flujo crítico hacia el vértice, para efectos de cálculo. Bueno, aquí, digamos, explica un poco. Dice, la caída hidráulica es un caso, libre, es un caso particular de caída hidráulica, donde el flujo pasa de flujo subcrítico que tenemos aquí a flujo supercrítico. Obviamente, al pasar de subcrítico a supercrítico, en algún punto hay que pasar por la crítica. El nivel del agua desciende hasta la energía mínima, que es la Y crítica. Entonces, en forma teórica, la profundidad crítica debería producirse en el propio vértice, pero por efectos de pérdidas, una serie de cosas se produce un poquito antes. Ok.
Dado, aquí está la explicación, ¿verdad? Que dado que la ecuación de Bernoulli se desarrolló para flujo uniforme y en las cercanías de la caída del flujo, el flujo es curvilíneo, existe alguna perturbación en la ecuación de Bernoulli y entonces en realidad la profundidad crítica se produce entre 3 y 4 profundidades antes del vértice. Y en general la profundidad crítica es 1.4 veces mayor que la profundidad que hay en el propio vértice. Como digo, para efectos sencillos, uno usualmente pone la profundidad crítica en el vértice. Eso lo vamos a ver sobre todo cuando veamos flujo gradualmente variable. Bueno, con esto terminamos el punto 3.3 de flujo crítico. Lo que queda es en la próxima lección resolver problemas. Esta última parte básicamente es teórica, no es conceptual más que de cálculo. Los cálculos de este capítulo van sobre todo con el cálculo de la profundidad crítica. Entonces, lo que vamos a ver en la primera parte de la próxima lección es cómo, digamos, utilizar los diferentes métodos que hay para encontrar la profundidad crítica en secciones que no sean rectangulares, porque en secciones rectangulares ya sabemos que hay una fórmula de cálculo. Bueno, con eso terminamos la lección de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Recording stopped. Profe, vamos a hacer como ejercicios de esto, de... Sí, es lo que le estoy diciendo, es lo que acabo de decir. Me distraje un toquecito. Sí, en la próxima lección lo que vamos a dedicar es a hacer ejercicios de flujo crítico. Ok, prueba, profe. Bueno, ok. Bueno, listo, entonces nos vemos el lunes próximo.